José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el miércoles 2 de abril. Estas son todas las noticias y todas las voces. El comando de la base militar de Fort Hood en Texas, que ordenó a todo el personal que se refugiara en lugares seguros tras un tiroteo del que aún no se conocen muchos detalles. Estaciones de televisión locales están reportando que hay al menos un muerto y varios heridos, y el sospechoso de la balacera no ha sido capturado. Esto está ocurriendo justo en estos momentos. Se trata de un ataque en una base militar de Fort Hood, esto en el estado de Texas. Una agresión por parte de un atacante que ha dejado hasta el momento, como bien escucha usted en la nota de Univisión, un saldo de al menos 8 heridos, 4 de ellos en estado crítico. Un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos informa que el atacante de Fort Hood ha muerto. Aparentemente se suicidó de un balazo. La agresión fue cometida por el atacante. Dejó un saldo, le repito, de cuando menos 8 lesionados, 4 de ellos están muy graves. Estoy de acuerdo con reportes de la cadena de noticias NBC allá en los Estados Unidos. De acuerdo con autoridades militares, se trataba de un solo tirador. Hasta el momento se desconoce todavía su identidad. Así lo está reportando la cadena Univisión. En 2009 hubo una masacre de 13 personas y 30 heridos. Cuéntanos. Efectivamente, María Elena, esta es una noticia en desarrollo. Por ahora sí se dice que los hechos son graves. No se sabe dónde está el pistolero, no se sabe si es uno o dos pistoleros. Se le pide, como tú dijiste, a la gente en el centro médico de la base militar que por favor se mantengan alejadas de las ventanas del edificio, porque no se sabe cuántas personas estén armadas. Hay varios heridos, algunos de ellos ya están recibiendo atención médica, y por supuesto pues nosotros estaremos siguiendo a través de esta misión, a través de la misión de edición nocturna. Vamos a enlazarnos con el corresponsal de Grupo Fórmula Noticias, Edgar Martínez. Él tiene también la última información. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues efectivamente lo que están diciendo los colegas de Univisión están más o menos en la misma ruta de la información que te tenía para ti, pero aquí está CNN en inglés, está confirmando la muerte del tirador en Fort Hood. Está diciendo de que el hombre fue abatido a tiros, es la versión que tienen ellos por oficiales del ejército, y no dan más detalles. También están hablando de los heridos que han sido transportados. Ellos no dan números, pero dicen de que sí fueron transportados de emergencia a hospitales cercanos a esa base militar. El presidente Barack Obama ya ha sido informado de este incidente y se sigue pues la investigación sobre el asunto. Sí hay sospechas de que se pueda tratar de una segunda persona que pueda estar en el sitio. No obstante, las autoridades descartan toda posibilidad de que este ataque, Pepe, haya sido un ataque terrorista. De manera que las investigaciones todavía continúan. Las personas efectivamente están aconsejando mantener las puertas cerradas del sitio donde están el centro de Texas College, que es un centro de educación superior que está en el campus de Fort Hood. Ordenó la evacuación inmediata de todos los estudiantes y personal y canceló totalmente las clases. Como decían los colegas de Univisión, efectivamente se está recordando que en el 2009 un ex psiquiatra del ejército allí mismo mató a 13 personas e hirió a 32. Hasta ahora, pues lo único que hay que seguir de cerca es qué es lo que está pasando en esta nota que está en pleno proceso en este momento, Pepe. Edgar, quedamos entonces muy al pendiente de la información que agregue datos para concluir pues esta información que llega desde la base de Fort Hood, allá en Texas, esta base militar que es atacada por segunda vez, en esta ocasión al parecer por un tirador solitario, que también, según confirma, dices tú, la cadena CNN de noticias en inglés, se ha suicidado. Hay 8 personas lesionadas, dice Univisión, 4 de ellas se encuentran en estado crítico. Seguiremos informando, si te parece. Pepe, efectivamente vamos a continuar de cerca. Todavía está sin confirmación, pero se dice de que uno de los heridos podría haber fallecido. O sea que en todo caso, con el hombre atacante y esta otra persona, si es que se confirma, pues ya serían 2 los muertos. De manera que vamos a seguir aquí pendientes, Pepe, contigo. Por supuesto, estaremos en contacto contigo, Edgar. Estaremos en contacto permanente para tener la última información de lo que sucede allá en Fort Hood, Texas, que es un centro educacional, es una base militar que tiene un centro educacional, el cual hoy fue atacado. Sin confirmar,
hay 2 muertos. Confirmado 1, según la cadena CNN de noticias. Desde luego seguiremos informando. También estamos atentos a lo último que ha sucedido en Chile. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos pendientes de las últimas informaciones que llegan justamente desde Chile, luego de estos terremotos, según se ha reportado a través de ADN Noticias. Hay daños en carreteras importantes, específicamente un corte de camino, también en altos pisos. No hay daños a viviendas graves, es lo que ha informado Mahmoud Alewi, y tampoco dice no hay desgracias personales por ahora. Es que ahora nosotros no estamos viviendo aquí, estamos viviendo ahí arriba en la huerta donde mi tía. Hemos sabido del lamentable fallecimiento de 5 personas cuyas identidades están siendo confirmadas. No sé, yo nunca viví en otra casa, no sé si la gente a lo mejor me puede entender. El mayor recogimiento hasta ahora, según la información del CHOA, es de 2,5 metros en la zona de Iquique. Terrible, a mí mi casa del muro se partió entero, adentro todo mi casa, y encima aquí abajo está hueco, terrible. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Cristian Núñez desde Santiago de Chile nos actualiza la información. Son ya 6 las personas que perdieron la vida a causa de este terremoto que ocurrió exactamente hace 24 horas y 15 minutos y que afectó sobre todo la zona de Iquique al norte del país sudamericano, al norte de Chile, provocando alarma y por supuesto también alerta por la posibilidad de tsunami que finalmente no ocurrió. Te escuchamos, Cristian Núñez, adelante. Este martes, el 1 de abril, será inolvidable para los chilenos de la zona norte de nuestro país, porque un terremoto de 8,2 grados Richter se produjo a las 20:46 minutos en las costas de Iquique. 6 personas fallecidas, 3 incendios de proporciones, zonas costeras inundadas, fuga de reclusas, derrumbe en la ruta A16, rescate de personas atrapadas y 80.000 iquiqueños evacuados desde las zonas costeras. Es el trágico resumen. El detalle del Centro Sismológico Nacional indica que el movimiento ocurrió a 89 kilómetros al suroeste de Iquique, y a 39 kilómetros de profundidad, con intensidad Mercalli de 7 grados para Iquique y Alto Hospicio, situación que generó a los pocos minutos que se declarara alarma de tsunami y comenzaran a sonar las 32 alarmas instaladas en el borde costero, por las características que tenía el sismo, propiamente tal que duró cerca de 3 minutos. La población del borde costero de Iquique comenzó a evacuar en medio de muchos gritos de desesperación, por lo que se comenzaba a vivir a esa hora. Corte de suministros básicos, alteración de las comunicaciones y algunos derrumbes marcaron los primeros minutos de la catástrofe natural que ocurría en la costa de la región. Según los últimos reportes, más de 2.600 viviendas resultaron con daños estructurales severos, principalmente, como bien decía Cristian Núñez, en los municipios de Alto Hospicio y de La Guara. Esto queda al norte de Chile. La presidenta chilena Michelle Bachelet viajó justamente a esta zona de desastre para evaluar los daños causados por este terremoto, seguidos de un tsunami que dejó por lo menos 6 muertos. Es lo que se está confirmando. Esto es el corazón minero del mayor productor de cobre del mundo, que es justamente la República Chilena. Esto dijo Michelle Bachelet, la presidenta chilena, hace unos momentos, luego de recorrer la zona de desastre. He instruido al subsecretario de Interior que viaje inmediatamente a Iquique a coordinar en terreno las ayudas a la población, la entrega de insumos de emergencia, la mantención del orden público y las medidas necesarias para volver a la normalidad cuanto antes. El ministro de Interior se mantendrá a cargo del comité de emergencia en Lonemi, monitoreando durante toda la noche hasta la cancelación de la alarma de tsunami. Entre sus tareas estará preocuparse de coordinar los distintos ministerios para hacer los catastros correspondientes y seguir tomando las medidas necesarias para ir en ayuda de nuestros compatriotas. Como ustedes saben, las clases han sido suspendidas en las zonas afectadas en el Norte Grande. Es verdad que el balance total de los daños lo podremos conocer a cabalidad, con mayor claridad con el paso de las horas. El país ha podido enfrentar de buena manera estas primeras horas de la emergencia. Y yo quisiera hacer un llamado a las personas que viven en las regiones afectadas a mantener la calma, a seguir las instrucciones de la autoridad y todo lo necesario para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las personas y las familias. Se han tomado las medidas necesarias para proteger sus vidas y los bienes de las personas y el gobierno va a seguir trabajando el tiempo que sea necesario
para afrontar esta emergencia y proteger a nuestros conciudadanos. Muchas gracias y vamos a invitar al ministro Burgos y al ministro de Interior a la firma de los correspondientes decretos de catástrofe. Esto es lo que acaba de suceder allá en Chile, justamente en la zona de Iquique, a donde se trasladó la presidenta Michelle Bachelet, quien por cierto lleva apenas 3 semanas de haber retomado el poder, luego de haber ganado las elecciones, ¿se acuerda usted? Este terremoto que ocurrió ayer hace 24 horas y que disparó las alarmas de tsunami a lo largo de todo el Pacífico latinoamericano, no solamente chileno. Es el primer desafío, pues, para la presidenta Michelle Bachelet. Mientras llevaba a cabo la presidenta, la doctora Bachelet, esta reunión con su comité de emergencia en la ciudad de Iquique, una de las más golpeadas, miles de residentes volvían a sus casas, luego de pasar la noche a la intemperie en cerros y plazas por temor a un tsunami. Unas 900,000 personas fueron evacuadas en la costa chilena. La televisión mostró imágenes de calles bloqueadas por derrumbes. En el puerto de Iquique, pescadores revisaban los restos de centenares de pequeñas embarcaciones destruidas por el violento oleaje para ver qué se podía rescatar. Le reitero, más de 2.600 viviendas resultaron con daños estructurales, principalmente en los municipios de Alto Hospicio y La Guara. Todo esto es el corazón minero del norte chileno. El Papa Francisco, la presidenta brasileña Dilma Rousseff, el mandatario peruano Ollanta Humala, fueron algunos de los que expresaron inmediatamente solidaridad con Chile luego del sismo. Las autoridades todavía no están en posibilidades de calcular el valor de los daños. La industria minera, que tiene algunas de sus mayores minas de cobre justamente en esa zona, casi no fue afectada por el terremoto. La Armada chilena ha levantado la alerta de tsunami que todavía mantenía en la zona norte y centro del país, mientras una oficina de sismología ha contado más de 60 réplicas de mediana magnitud. Se espera que haya más temblores. Esto lo comenta Marcela Sánchez, sismóloga. Van a continuar las réplicas. Ahora, son la antesala de un sismo mayor al que se acaba de producir, el de anoche, el sismo precursor de otro mayor, pues tampoco se sabe. Lo que se sabe es que se esperaba una liberación de energía un poco mayor, y que afectara una zona de ruptura, de destrabamiento, con esta presión que se produce, ya que una placa se empieza a introducir bajo la otra y la otra se resiste, esa tensión se va acumulando y a lo largo de un área muy extensa, 500 kilómetros. Ahora el sismo de esta noche, la verdad es que el área de ruptura fue pequeña, considerando lo que se esperaba. Es lo que dice la sismóloga Marcela Sánchez. Se esperan más temblores. Para muchos chilenos, la noche de ayer, martes, revivió los amargos recuerdos del devastador terremoto de magnitud 8.8, seguido por un tsunami que ocurrió hace 4 años, en el año 2010, y dejó unos 500 muertos y desde luego multimillonarios destrozos. Las calles de Iquique a estas horas están militarizadas para reforzar la seguridad, pero a diferencia del terremoto de 2010, no hay reporte de saqueos. La Organización de las Naciones Unidas ha tomado un momento a través de sus medios de difusión para destacar la reacción rápida y ordenada del gobierno chileno como respuesta al terremoto. Jorge Millares tiene la información desde la ONU. El responsable de la Oficina Regional de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres encomió la reacción de las autoridades y la población de Chile ante el terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter reportado en la noche de este martes frente a la costa del norte de ese país. En entrevista con Radio ONU, Ricardo Mena resaltó el papel de la Oficina Nacional de Emergencias encargada de alertar a la población ante la ocurrencia de un fenómeno de ese tipo. Yo creo que ha sido una reacción muy ordenada, una reacción rápida. Los sistemas de alerta de tsunami han funcionado bastante bien. La alarma ha sido difundida de manera apropiada a la población, de manera que creo que ante un evento sísmico de magnitud muy importante como este que ocurrió el día de ayer, Chile ha reaccionado muy bien. Mena añadió que los esfuerzos que ha hecho Chile durante los últimos años para mejorar su sistema de alerta de tsunami... Esto es parte de lo que ha divulgado la Organización de las Naciones Unidas. Respecto a mexicanos que pudieran encontrarse en la zona, la embajada de nuestro país en Santiago no reporta por el momento ninguna salvedad, ningún caso específico de algún mexicano
que haya resultado afectado. Todavía se recaba, por supuesto, la información, pero no hay todavía ningún aviso de algún mexicano que haya resultado lesionado o bien que haya sufrido la pérdida de bienes materiales a consecuencia del terremoto, insisto, en la zona minera del norte chileno. Hay una página en internet de la Embajada de México en Santiago a la cual podemos recurrir para consultar si es que tenemos dudas sobre el paradero y la salud y el estado que guardan algunos mexicanos que viven allá, que están allá de visita también. La página es www.emexico.cl. Repito, www.emexico.cl. Ese es el URL de la Embajada de México allá en Santiago, la cual puede ser visitada y consultada, por supuesto, por usted. También a través de nuestra cuenta de Twitter, @José_Cárdenas1. Estamos permanentemente en contacto con usted que nos sigue con atención para tenerle, desde luego, la última información. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, al sur del Distrito Federal, hay un tormentón. En fin, vamos en este momento con Javier Navarro. Él tiene la última información. Javier, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Pues ya cede poco a poco esta lluvia en la Ciudad de México, pero el pavimento mojado ha provocado percances en las principales avenidas de la ciudad, y esto como en la avenida Insurgentes y el Periférico, donde esto tiene afectado todo el tránsito vehicular y este avanza de forma muy lenta. También lo que ha acompañado esta lluvia, Pepe, de esta tarde son las fuertes rachas de viento, y esto ha provocado ya la caída de árboles en diferentes puntos de la capital, como en el cruce de las calles de Anaxágoras y Morena, Revolución y Calle 19, también en Monte Altay y Paseo de la Reforma, con Lima y Oaxaca, en la colonia Roma, y en la avenida Poniente 134, en la colonia Industrial Vallejo. Otros árboles también han dejado daños en viviendas y automóviles, como en la colonia Tabacalera, en Insurgentes y la calle de Edison, y en las calles de Francisco Márquez y Mazatlán, en la colonia Condesa. También se tenía el reporte, Pepe, de la caída de 2 bardas. Esto fue en la calle de Eje 1 Norte y Congreso de la Unión, en la colonia Morelos, también en la avenida Patriotismo y 11 de abril en Tacubaya, donde no se tienen personas heridas y solo daños materiales en automóviles. Las rachas de viento y esta caída de árboles también han provocado fallas en el suministro eléctrico, y con esto se tienen semáforos apagados y problemas en la vialidad en varios puntos, como en las colonias Roma y Condesa, así como en la delegación Benito Juárez, y aunque cede ya la intensidad de la lluvia, se espera que este llegue nuevamente en las próximas horas, como se tiene ahora en el sur de la Ciudad de México. Pepe, el reporte que te tengo. Muchas gracias, Javier. Quedamos también pendientes contigo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, en un momento más le tendré información amplia de lo que está sucediendo a estas horas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ante la Comisión Especial de la ALDF comparecen representantes del consorcio constructor ICA Carso Alstom. Están discutiendo, alegando, viendo toda la circunstancia en torno a este fracaso de la línea del metro capitalino, la línea dorada. Los constructores alegan que la falta de mantenimiento a partir de octubre del año pasado fue la causa del mayor desgaste en las vías. La Asamblea Legislativa está cuestionando la certificación. Tendremos, por supuesto, la información en detalle. Fue cesado el líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez. Lo acusan de trata. Ya tendremos detalles. Mañana integran el nuevo Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral nuevo. María Barbán es la última presidenta del IFE. Por cierto, hablando de lo legislativo, este fin de semana llegarán al Senado las leyes energéticas, las leyes reglamentarias de la reforma constitucional. Van a ser necesarios varios periodos extraordinarios, es lo que adelanta el liderazgo del Partido de la Revolución Democrática. En Michoacán y ante el abandono de las autoridades, pobladores de la zona de Colón, en Querétaro, pobladores de la zona del municipio de Colón, en donde fue capturado el Quique Enrique Plancarte, han saqueado el último refugio de este hombre abatido por fuerzas de la Marina Armada de México el lunes por ahí de las 7 de la noche. Fueron detenidos 12 policías michoacanos luego de un tiroteo que se dio ayer, según nos informaba Leovigildo González de la agencia Cuadratín. Tiroteo que arrojó como resultado la lesión de cuando menos 2 personas, pero ya se habla de 12 policías detenidos. Se ha informado desde Texas que una juez negó la suspensión de la ejecución de un mexicano condenado a la pena de muerte allá en el estado de Texas.
También Estados Unidos, a través del Congreso, insiste en la extradición del Chapo Guzmán. Policías y asaltantes se enfrentan en Ciudad Neza, hay heridos. La coordinadora de trabajadores de la educación da portazo en la Secretaría de Educación Pública y se mete a la fuerza. Dan entrada a amparos de Grupo Carso y Televisa en torno a la ley Telecom, en torno a la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones y la reforma constitucional. Exigen empresarios cambios a la ley de competencia, están inconformes. El presidente de México está en Honduras, ya habló con el presidente de aquella nación sobre renovar los tratados en materia de migración, un tema que es delicadísimo entre México y Honduras. Ya le informamos del tiroteo en la base militar tejana. Sigue siendo un misterio el avión desaparecido, un misterio que podría no resolverse nunca. Esto lo reconocen las autoridades de Malasia. En los deportes, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, ambos con un pie en las semifinales de la Champions League. El Madrid ganó, el PSG también, el Madrid ganó 3-0 al Borussia Dortmund, y bueno, el equipo PSG le ganó al Chelsea de Inglaterra, 2-1. Fustiga la FIFA al Barça, la castigan al Barça, no podrá comprar jugadores en todo un año. Preparan ya todo el operativo para el clásico joven de este sábado entre el Cruz Azul y el América. Ricardo Lavolpe ya se presentó oficialmente como nuevo director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, las cuales están en el abismo. Esto es parte de lo importante de las noticias. Le tendré todos los detalles después de una pausa. Del dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de contratar a mujeres como prostitutas y tenerlas en la nómina del partido tricolor en la capital de la República Mexicana. Marta Alicia Villela, tú tienes la información en detalle. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto y te comento que el CEN del PRI exigió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que realice una pronta y exhaustiva investigación para aclarar supuestas conductas delictivas que fueron hechas públicas esta mañana en un programa de radio y que involucran al presidente del PRI en el Distrito Federal. Hasta en tanto, Pepe, se acordó la separación de su cargo al frente del partido en la ciudad de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Por medio de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional Priista sostuvo que la separación del cargo como presidente del PRI en el Distrito Federal fue acordada con el propio Gutiérrez de la Torre. El acuerdo, Pepe, fue la presentación de una licencia que será efectiva durante el tiempo en el que las autoridades realicen las investigaciones que correspondan. Minutos más adelante, el PRI en la capital informó que el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre acudirá ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para solicitar que se abra la averiguación previa correspondiente luego del reportaje que se hizo público esta mañana. El partido dijo condenar y reiterar que es falso lo difundido en el noticiero, que se trata de una exposición dolosa, malintencionada y calumniosa que tiene el único propósito de denostar al PRI y a su dirigente capitalino. Expuso que una vez que la Procuraduría del Distrito Federal deslinde la responsabilidad de los hechos denunciados, Pepe, procedería a fincar responsabilidad por daños y perjuicios tanto legales como morales en contra de la conductora y de la cadena radiofónica en la que se transmitió esta información. Pepe, de momento mi reporte. Te agradezco, Marta Alicia Villela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta orden vino directamente del PRI nacional. ¿Para qué? Pues para que se deslinde cualquier eventual responsabilidad. Ordena el PRI nacional separar al dirigente en la Ciudad de México para que se lleven a cabo, le digo, todas estas investigaciones que son muy serias a partir de un reportaje que fue presentado en la radio esta mañana y al cual contestó de manera negativa Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ya no es más, desde hoy, el líder del PRI en el Distrito Federal, así que Cuauhtémoc de la Torre tiene, digamos en este momento, entre comillas, una licencia durante el tiempo que se tomen las autoridades en llevar a cabo las investigaciones conducentes, una licencia temporal que huele a queso gruyère, que huele a licencia definitiva, porque ya no hallaban cómo quitárselo de encima a este hombre, para muchos, no soy yo quien lo dice, para muchos impresentable como representante de este partido político aquí en el Distrito Federal, que si bien el PRI no pinta gran cosa todavía,
bueno, ahora que tiene que reposicionarse, que vienen las elecciones, pues no le hace falta un líder que tiene tanto ruido en su entorno, a su alrededor. Y ruido, o hasta escandaloso ruido, es el que está ocurriendo en este momento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Han comparecido ya representantes del consorcio constructor de la línea 12, la línea dorada del metro de la ciudad. Estamos hablando de representantes de las empresas ICA, Carso y Alstom. Hay una fuerte discusión sobre la compatibilidad e incompatibilidad de los trenes, lo cual alegan los constructores, y la falta de mantenimiento, lo cual alegan algunos representantes del Partido de la Revolución Democrática allá en la Asamblea. Vamos contigo, Héctor Herrera, tú tienes toda la información en detalle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues representantes de las empresas certificadoras insisten, ¿no, Pepe?, que en su momento ellos advirtieron de las fallas de esta línea 12 a las autoridades del proyecto Metro, y subrayan que en su momento recomendaron un programa de mantenimiento integral y frecuente para evitar fallas mayores. Hoy Mario Alberto Lezama, él es representante del programa certificador de la línea 12 del Metro, aseguró que el proyecto Metro y el sistema de transporte colectivo fueron informados de las fallas en las curvas 11 y 12 antes de la inauguración, por lo que se recomendó en su momento un mantenimiento constante. De desgaste ondulatorio acelerado. El mantenimiento específico para atender el desgaste ondulatorio, informado en su oportunidad, no formó parte de los alcances de nuestro contrato. Durante su comparecencia ante la comisión especial que está investigando en la Asamblea Legislativa este asunto, hoy el representante del consorcio certificador, que está integrado por varias empresas, informó a los asambleístas que previo a la inauguración de esta llamada línea dorada, se hizo la observación del desgaste ondulatorio acelerado en las curvas más pronunciadas del trazo, lo que asegura consta en un documento de recibido. Resalta que la recomendación fue que resultaba urgente un programa de mantenimiento mayor y que se hiciera en octubre o en noviembre. Estamos hablando del 2013, e incluso menciona que el 14 de ese mes, es decir, de octubre, informó que enviaron un oficio para que se realizara ese mantenimiento lo más pronto posible. Cabe mencionar en ese contexto, Pepe, que precisamente fue en octubre del 2013 cuando concluyó el contrato de mantenimiento que tenía vigente con el consorcio ICA, Carso, Alstom, y que bueno, pues hasta el momento parece ser que el gobierno capitalino no ha renovado. Pepe, el reporte. Entonces, el consorcio se deslinda del tema de incompatibilidades, alegando que a ellos les dieron la instrucción, de acuerdo con un proyecto ejecutivo, de llevar a cabo la ingeniería de las vías de una cierta manera, y que el gobierno de la ciudad, a través del proyecto Metro, el de Enrique Orcasitas, finalmente compró, alquiló, como sea, trenes con rieles de fierro que estaban planeados, pero más anchos, diferentes, incompatibles pues con las medidas de la vía, lo cual ha generado este famoso desgaste ondulatorio que ya cualquiera habla de la palabra ingenieril, desgaste ondulatorio, lo que implica una fricción extraordinaria sobre las vías, lo cual pone en riesgo la utilización con seguridad justamente de este servicio de transporte colectivo, afectando a una gran cantidad de usuarios, más de cerca de 500,000, más de 400,000 usuarios todos los días. Entonces el representante de las calificadoras, Héctor, Mario Alberto Lezama, dice que la revisión de compatibilidad de los trenes y vías estuvo a cargo de la empresa CAF, y entonces el consorcio le pasa el balón a la empresa CAF, que finalmente esta empresa extranjera es la que contrató los trenes. Sí, aquí el señor Lezama, de hecho él es el representante de quienes dieron el aval, Pepe. Digamos que esa es la segunda etapa del proceso. Es decir, cuando ICA, Alstom, Carso entregan la obra, la recibe el proyecto Metro, la recibe el gobierno de la ciudad, entonces el proyecto Metro pide a un órgano certificador, digamos que a un tercero, que avale la construcción y que avale que pues esté en condiciones, ¿no?, para operar. Lo que hizo en su momento este consorcio certificador, que son varias empresas extranjeras la mayoría, le dan al gobierno la certificación, pero le hacen la especificación que, bueno, sí puede llevar a cabo la operatividad de la línea, pero hay momentos en donde se tiene que llevar un mantenimiento integral. Eso es lo que ellos están diciendo, que pues sí dieron su aval, pero ellos avisaron que tendrían que tener un proyecto de mantenimiento integral durante cierto tiempo y de manera pues permanente,
Y lo que sucede es que en noviembre de apenas del año pasado, existía ciertamente un contrato de mantenimiento con la empresa que construyó o con el consorcio que construyó, que fue ICA, que fue Alstom y que fue Carso. Pero en octubre, precisamente, se acaba el mantenimiento y el gobierno de la ciudad no decide ya, digamos que recontratar o extender el contrato de mantenimiento con esta empresa. Y decide hacerlo de manera, interna, pero hasta donde sabemos no se hizo como debería hacerse, de manera integral y permanente. De ahí las fallas. Entonces podríamos decir que de noviembre a la fecha, o hasta el día en que se detuvo la obra, no tuvo un mantenimiento como debería ser, que es lo que hoy los integrantes de este consorcio certificador, pues es lo que están alegando. Sí, esto fue el 11 de marzo, cuando la autoridad del gobierno de la ciudad, me refiero al doctor Miguel Ángel Mancera, a través del sistema de transporte colectivo Metro, ordenó que se suspendiera el servicio hasta en tanto no hay los dictámenes apropiados y por supuesto la reparación de lo que puede ser un daño peligroso para la utilización del servicio. 11 de marzo, estamos hablando de 20 días prácticamente, ya vamos a correr un mes de que está suspendido el servicio, son 3 semanas y un día que ha estado suspendido el servicio. Te agradezco mucho, Héctor, la información, seguiremos en comunicación. Sí, claro, bye. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, en torno a todo esto, ha circulado en los días pasados, el lunes sobre todo, el tema de unos dineros, estamos hablando de más de 400 millones de pesos, casi 500 millones de pesos, que no han sido justificados plenamente ante la auditoría, ante la Secretaría de la Función Pública, que ahora está en funciones. Esa Secretaría va a desaparecer, pero sigue operando mientras no haya el cambio apropiado, y esta secretaría está exigiendo a las autoridades del gobierno de la ciudad que nos digan o que le digan a la ciudadanía, al país, dónde quedaron esos casi 500 millones de pesos que no cuadran en las cifras y que tienen que, una de dos, o reintegrarse o bien explicarse, y no ha ocurrido ni una ni otra cosa. Hay dudas de que esos millones se hayan hecho uno, nadie está acusando todavía a algún político, algún personaje, aunque los dedos quieren señalar a Marcelo Ebrard, nada de esto está probado. Tienen simple y sencillamente que aclararse las finanzas. ¿Por qué interviene la Federación en esto? Porque la Federación participó con una fuerte cantidad de dinero, estamos hablando de 8,000 millones de pesos, en el costo total de la obra de la línea dorada, de la línea 12, era el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de la ciudad puso 16 mil millones de pesos y el gobierno del presidente entonces, Felipe Calderón, puso la tercera parte, 8,000 millones. Como salgan las cuentas en el gobierno de la ciudad, es problema del gobierno de la ciudad, respetando, por supuesto, soberanía financiera. Pero lo que tiene que ver con la Federación, pues tiene que aclararse ante la Federación. Por eso interviene la Secretaría de la Función Pública y exige, oiga, aquí no me cuadran, ¿dónde quedaron estos 400, casi 500 millones de pesos? ¿Dónde están? Bueno, pues ya el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que en vía de mientras va a pagar ese excedente, le va a reintegrar a la Federación ese dinero faltante. Incluso se ha dicho que puede ser a plazos. El secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad, Edgar Amador, dijo que buscarán de la Federación pues que haya algún rasgo de generosidad y que acepten el reintegro por estos 489 millones de pesos exactos que exige el gobierno federal por obras no reportadas en la línea 12 del metro. En unos minutos más haremos contacto con Edgar Amador, el secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad, para que nos explique claramente cómo se va a pagar ese dineral, 489 millones de pesos que están esfumados. Hagamos una pausa breve, regresamos con más. Ramón Fernández, digamos que él viene a batear los lunes y los viernes, pero hoy le pedimos este miércoles que entre de emergente porque hay mucha información deportiva relevante, la cual tiene que pasar por el análisis obligado justamente de José Ramón, que ya se repuso del coscorrón que le dieron a su prepa. ¿Cómo estás, José Ra? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Champions, Real Madrid, Paris Saint-Germain, los derrotados Chelsea y Borussia Dortmund, en fin, danos tu punto de vista. Partidazos, ¿no? Sí, bueno, el Madrid no tuvo problema para deshacerse del Borussia Dortmund, que llegó con muchas bajas y además ha vendido muchos jugadores. Se los ha quitado el Bayern Múnich, pero no jugó Lewandowski, que estaba castigado, no jugó Laskowski, otro
polaco que está lesionado, no jugó Gundogan, pero me parece que el Borussia es un equipo importante de la Liga Alemana, fue subcampeón de la Copa de Europa, y el Madrid le dio una buena repasada, le metió 3 goles a 0, le pudo haber metido 3 o 4 más, pero el portero estuvo brillantísimo, y me parece que el Madrid tiene definida la eliminatoria en semifinales, o el pase a semifinales. El Paris Saint-Germain gana porque el Chelsea es al estilo de Mourinho. Mourinho empata el partido en el primer tiempo a un gol vía un penalti, salió puesto en ventaja a Paris Saint-Germain con un gol de la Betis, el argentino, pero en el segundo tiempo un error de David Luiz, que hace un autogol, y una broma final, en donde Pastore hace una jugada dentro del área donde se quita 2, tira pegado al poste, donde es el portero Pitache, y hace el gol y marca el 2-1. Mourinho paga, jugando atrás de un marcador, y ahora se lleva 2 goles de desventaja al campo de Londres. ¿Que le puede dar la vuelta? Sí, le puede dar la vuelta al Chelsea porque es un buen equipo. El Paris Saint-Germain pierde a Ibrahimovic lesionado, Cristiano también se va a salir lesionado, pero él sí podrá jugar, y en cambio Ibrahimovic será difícil que juegue hasta dentro de 15 días. Bueno, bien dices, el Real Madrid prácticamente está clasificado para la semifinal, y lo interesante es lo que va a pasar en el partido de vuelta, que es definitorio entre el Barcelona y el Atlético, ¿no? Que fue el partido de ayer que terminó empatado. Es un partido de muy buen nivel. Ayer jugaron a un altísimo nivel Barcelona y Atlético. Atlético puso una telaraña para evitar que Messi hiciera daño, pero el daño se lo hizo Iniesta en un gran pase a Neymar y empató el partido. Antes Diego había hecho un gran tiro, patín a Pinto. El Barcelona empata 1, que ha sido lamentablemente castigado por FIFA en una decisión, parece a mí, demasiado violenta y drástica, por el simple hecho de que el Barcelona aparentemente se lleva jugadores muy jóvenes a la filial de la Masía, pero el Barcelona ha sacado un comunicado donde dice que su modelo incorpora programas de formación educativa, de estancia, mantención, asistencia médica, atención a las necesidades de los menores y planes de desarrollo, y que el Club de Barcelona forma personas antes que deportistas, cuestión que no ha sido considerada por la FIFA, que aplica un criterio sancionador ignorando la función educativa del programa de formación. La sanción consiste en impedirle al Barcelona contratar jugadores durante un año, ¿no? Sí, puede vender jugadores, puede contratar técnico, pero no puede comprar jugadores, y eso le afecta porque el Barcelona tiene en mente comprar, o de hecho ya tiene casi firmado un portero alemán, Ter Stegen, del Borussia Mönchengladbach, y me parece que va a comprar un defensa central. El Chelsea le sucedió lo mismo hace 3 años o 4 años. El Chelsea metió una apelación con el Real Barcelona ya de inmediato. Me parece que no ha incumplido ninguna legislación civil, y me parece que la FIFA ha sido demasiado estricta con el Barcelona. La FIFA que derrama podredumbre y peste por todos lados, que sancione duramente al Barcelona por el fichaje de futbolistas menores de 18 años, sobre todo un jugador de origen coreano. Bueno, esto pasa por allá, ahora por acá. La Volpe ya, ahora sí, oficialmente, director técnico de Chivas. ¿Tú crees que es la solución para sacar a Chivas del hoyo? Oficialmente era desde ayer técnico de Chivas, pero bueno, siempre hay el tema de darlo y decirlo. Me parece que la Volpe es un técnico que sabe de fútbol, nadie pone en duda sus conocimientos futbolísticos, le ha ido bien, le ha ido mal, fue el único técnico de los últimos que ha durado los 4 años en la selección nacional, ha dirigido equipos mexicanos, ha dirigido equipos argentinos, en algunos les ha ido regular, en otros bien, en otros muy mal, fracasó en Boca, fracasó en Vélez, hay que decirlo, fracasó en Chivas, fracasó en América, tuvo una actuación más o menos aceptable con la selección nacional, y ahora ha tomado Chivas porque Guadalajara rompe una vez más el proceso de continuidad de Real, dado que parece que la directiva de Guadalajara, en este caso Jorge Vergara, estaba muy molesto, no por la goleada, sino por la forma como jugó Guadalajara. No jugó nada, no dio posibilidades de hacer nada, y la Volpe ha sido contratado para ver si puede rectificar un poco el camino del Guadalajara en la parte final del campeonato, que le quedan 12 puntos, ganar 6 y tratar de buscar la liguilla, y si no, reestructurar un poco el equipo de cara a la próxima temporada, sin tratar de comprar jugadores elevadamente caros, que así se los venden a Guadalajara, que se alimenta del mercado mexicano exclusivamente, y la Volpe tiene el ojo para ver jugadores parecidos a aquellos que se sienten estrellas. Bueno, bien interesante este proceso de la Volpe en las Chivas. Ojalá no tenga la misma suerte que ha tenido con los equipos que tú mencionas, porque ciertamente tiene más derrotas que victorias, ¿no? Bueno, tiene más victorias que derrotas. Bueno, tiene más victorias, sí, pero... Lo que pasa, sí, en su camino
ha tenido más victorias que derrotas, pero sí ha tenido fracasos muy sonoros. A eso me refiero, a que ha tenido más fracasos, sí. Debido decirlo de ese modo. Hoy en Phoenix, México contra Estados Unidos, partido pues para pasar el sombrero, juntar más dólares, porque no le vemos otro objetivo. Sí, porque tengo entendido que el Piojo va a alinear a gente que conoce, Muñoz, su portero del América, va a alinear a los tres, la línea de 5, con el Maza Rodríguez, Márquez y Valenzuela, que los conoce perfectamente, a Chávez, que no lo conoce, lo va a poner, a Layún, que si lo conoce, lo va a poner, a Zavala, a Peña, a Fabián, seguramente lo va a probar un poco atrás de Oribe Peralta, junto con, no va a jugar Oribe Peralta, pero va a jugar Pulido y Brizuela. Yo creo que es la alineación que va a sacar el Piojo para enfrentar a los Estados Unidos de Klinsmann, que tiene puros jugadores de la liga, entre ellos jugadores de la talla de Donovan, de Dempsey, de Bradley, de Beckerman, jugadores importantes. Ese partido es a las 8 p.m., 20 horas, tiempo de México. No, a las 9 de la noche. 9 p.m., tiempo de México. 9 de la noche, hora de México, en el estadio de Phoenix, donde juegan los Cardenales de Arizona. Muy bien, pues ya estaremos comentando. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido, José? Mira, es un partido amistoso que es, como tú lo dices, para mientras se está jugando la Champions, se está jugando la Libertadores, se está jugando la Copa Champions, se están jugando las ligas finales, México juega un amistoso. Un amistoso es la única selección que está en pie en ese momento en el mundo entero, y juega un amistoso frente a Estados Unidos, que han jugado muchísimos amistosos. Últimamente Estados Unidos ha ganado. Yo creo que el empate me parece que va a ser lo más justo entre México y Estados Unidos, 1-1, 0-0 o 2-2, no sé, pero es un partido donde no va a meter la piedra a ningún jugador, nadie se quiere arriesgar, está el Mundial a 70 días, por lo tanto el partido va a ser tranquilo. Muchas gracias, Joserra. Estaremos contigo en contacto para que comentes desde luego lo que resulta de este partido, y el viernes aquí tendremos toda la información contigo. Muy bien, Pepe. Gracias. Que te vaya muy bien. Buenas noches, José Ramón Fernández Joserra, quien ya se está reponiendo las computadoras y de las medallas que le robaron en la prepa el otro día. Le dieron un boquetazo, un auténtico boquetazo al viejo estilo de Lampa, acostumbrada a pegarle a los comercios. Iban por una casa de empeño, pero pues de pasada se encontraron ahí algunos souvenirs de Joserra, de olimpiadas, de mundiales de fútbol, en fin, algunas cosas que le han regalado, y se llevaron eso, se llevaron dinero, 30,000 pesos en efectivo, quisieron llevarse computadoras, no pudieron. En fin, ya pasó ese capítulo que está siendo investigado por las autoridades de la delegación, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, adscritas a la delegación Tlalpan. Si nos permite, después de una pausa, vamos a hablar con Claudio X González. Él es presidente de la Fundación Mexicanos Primero. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque hoy publica Mexicanos Primero un desplegado en la prensa nacional. Un desplegado que llama la atención, está muy bien hecho. Dice, hablando de los maestros, 39,222 maestros aviadores, 30,695 maestros comisionados, 113,259 maestros ubicados en otro centro de trabajo, 114,998 maestros jubilados, retirados o fallecidos. Todos, dice Mexicanos Primero, pagados por nuestro dinero, con nuestro dinero. Este desfalco es mucho mayor que el de Oceanografía y de la línea 12 juntos. Es lo que denuncia Mexicanos Primero. Hablaremos con su líder, Claudio X González, después de una pausa. En días pasados, la Secretaría de Educación Pública solicitó al INEGI, al Instituto Nacional de Estadística, que llevara a cabo la primera encuesta en torno a los maestros mexicanos. Primero, pues para saber cuántos son, porque no se había sabido al momento, se calculaba, se decían cifras, 1,800,000, en fin, no se sabía con precisión cuántos maestros había. La encuesta se llevó a cabo. Los resultados fueron entregados al secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, y él los dio a conocer en una rueda de prensa. Dio a conocer datos que de verdad ponen los pelos de punta sobre el estado que guarda la estadística en torno al magisterio nacional. Son resultados de este censo escolar, se llamó Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, que fueron presentados, le digo,
apenas y la víspera, y son un paso importante, dice las organizaciones que están atentas a todo esto, como Mexicanos Primero, hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, pero de ahí surge mucha información ciertamente escandalosa, la cual buscamos comentar con el doctor Claudio X González, presidente de la organización Mexicanos Primero. Claudio, te agradezco mucho que hayas accedido a la petición de entrevista que solicitamos esta tarde. Muy buenas. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Sí, hombre, porque escuchábamos lo que decía el secretario de Educación la víspera. Hoy abrimos los diarios, los periódicos para revisar la información y nos encontramos con un desplegado a plana completa firmado entre otros por Mexicanos Primero, por el Ojo Ciudadano, por, fin al abuso, y das a conocer a partir de esta estadística, supongo, estas cifras verdaderamente escandalosas, Claudio. Efectivamente, Pepe, pues mira, qué bueno que ya tenemos finalmente la información. Llevamos muchos años preguntando una pregunta muy sencilla, Pepe: ¿dónde están los maestros y si están preparados realmente para dar clases? Y si hay desvíos en términos de aviadores, comisionados, etcétera, etcétera. Entonces, aplaudo que se haya celebrado el censo. Creo que INEGI es muy profesional, pero nos da unas cifras realmente de escándalo, que nos deben hacer sentir vergüenza y también indignación a los mexicanos, porque reporta, entre otras cosas, el INEGI, Pepe, que hay 39.222 aviadores, es decir, personas que cobran en una escuela pero nadie los conoce. Es decir, hay maestros que cobran, pero no existen o no aparecen. Bueno, son personas, porque no sé si les podemos llamar maestros, son personas que cobran en una escuela, pero que nadie los conoce en esa escuela, digamos, nada más llegan a cobrar los cheques, pero nunca dan clases. Son casi 40,000 aviadores tienen los maestros. Efectivamente, y luego hay 30.695 comisionados. Estas son personas que sí se conocen perfectamente, pero que no trabajan en el salón de clase, trabajan en las cúpulas sindicales, ya sea del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces súmale otros 30.695 comisionados. Estamos hablando casi de 70,000 maestros que están... Ahí vamos. Bueno, no maestros, 40,000 aviadores, 31,000 maestros comisionados. Efectivamente, ahí vamos entonces en cerca de los 70,000. ¿Qué es esto de los ubicados en otro centro de trabajo, Claudio? Pues esos son personas que cobran, por ejemplo, en la escuela José Ortiz de Domínguez, sí saben quiénes son ahí, pero dicen aquí no trabajan, entonces están en otro centro de trabajo. No sabemos si ese centro de trabajo pudiera ser otra escuela o quizá en un centro de trabajo que no es una escuela. Entonces, en ese caso están 113,259 personas. Entonces, ya nos estamos acercando a los 190,000. No estamos hablando de otros, no estamos hablando de 113,000 aviadores. Son gente que está inscrita en una escuela como maestros, son maestros, existen, pero no trabajan ahí. No trabajan en esa escuela. En esa escuela dicen, no, sí sabemos quiénes son, pero aquí no vienen a trabajar. Trabajan en otro centro. Y luego hay 114,998 personas que están jubiladas o retiradas, o inclusive hay algunos casos de fallecidos, Pepe, que se siguen cobrando cheques. Y que hay plazas a su nombre. Entonces, cuando tú sumas todos estos números, los de los aviadores, los comisionados, los ubicados en otro centro de trabajo, los jubilados y los retirados, estás hablando de 298,000 personas, Pepe, casi 300,000 personas que ganan un sueldo de maestro, pero no se presentan a dar clases en su lugar de trabajo, en donde se les paga. Entonces es un monto que te digo, que inclusive a quienes sospechábamos que había despilfarro, desorden y una corrupción tremenda, no imaginábamos que nos acercáramos a 300,000, Pepe. Estamos hablando de un desfalco, visto así, lo dice tu comunicado, tu plana, tu desplegado, un desfalco, dices tú, mucho mayor que el de Oceanografía y la línea 12 juntos. Efectivamente, Pepe, que esos desfalcos, en primer lugar, aunque son muy graves, digamos, no les quiero quitar gravedad, pero son desfalcos en donde estás hablando, por ejemplo, el de Oceanografía, dicen que son $500 millones, alrededor de unos 6,500 mil millones de pesos. Mientras que aquí, Pepe, pudiéramos estar hablando de una cifra de 20,000 a 30,000 millones de pesos, y con la diferencia, Pepe, de que el desfalco de Oceanografía, pues es una vez, ¿no? Este desfalco se comete cada año en contra del presupuesto educativo. Y yo digo, Pepe, que es doblemente grave, diría yo inclusive doblemente criminal,
ir en contra del recurso que se debe destinar ¿a qué? A los niños, a las escuelas, a los maestros. Porque el censo también nos dice, Pepe, entre otras cosas muy escandalosas, que cerca de la mitad de las escuelas de este país no tienen drenaje, que cerca de 20,000 escuelas no tienen energía eléctrica, que un poquito más de 20,000 escuelas, Pepe, no tienen baños. Entonces, mira, hay 300,000 personas que no dan clases, pero reciben sueldo de maestro, y nuestras escuelas no tienen laboratorios, no tienen baños, no tienen bibliotecas, no hay dinero para becas, no hay computadoras, no hay conectividad. Entonces dices, oye, espérame, creamos un sistema que está privilegiando los intereses, las prebendas y las corruptelas de los adultos, y estamos olvidando que ese dinero es para cumplir con el derecho fundamental de los niños y jóvenes a tener una educación de calidad. Entonces, es como un sistema en donde los niños, los jóvenes y las escuelas son invisibles, y estos adultos que ahora estamos haciendo visibles, como los aviadores y los comisionados, pues nos cuestan un mundanal de dinero. Entonces, qué bueno que se revelen estos datos, Pepe, pero hay que decirlo con toda claridad. Revelarlo no es resolverlo. Ahora que ya tenemos la información, lo que tenemos que exigir a las autoridades federales, entiéndase, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Educación Pública, y a la autoridad local, que son los gobernadores, que se define este atraco en contra de la educación pública y que se apliquen estos recursos a favor de los niños y la reparación de las escuelas, Pepe. Esto está en justicia. Dice tu desplegado con toda claridad y fuerza, incluso con letras rojas: es el robo del siglo que se comete cada año en la nómina magisterial. Duro. No, pues es que así es, Pepe, porque te digo que estamos hablando de cantidades que casi tú y yo, bueno, por lo menos a mí me costaría mucho trabajo escribir el monto de dinero que estamos destinando a mantener a esas 300,000 personas que, vuelvo, no están dando un servicio a la educación, pero sí viven del presupuesto educativo. Yo creo que este tema de colgarse del presupuesto para vivir está mal, pero colgarse del presupuesto educativo, Pepe, pues es cometer un crimen en contra de los niños y jóvenes del país, en contra del futuro del país, porque como están tus escuelas, así va a estar tu futuro. Y ya sabemos, Pepe, por las pruebas internacionales, que hasta el 75% de nuestros jóvenes de 15 años no están preparados para enfrentar el siglo XXI, reprueban las pruebas internacionales. Entonces, tenemos un sistema que nos cuesta mucho, en donde se despilfarra el dinero y en donde no estamos preparando a nuestros niños. Entonces, con base en la reforma del tercero constitucional, la legislación secundaria, el censo, etcétera, nos tenemos que ir de frente por una reforma educativa, Pepe, como donde debe iniciar la regeneración moral y la formación de nuestros niños para el futuro. La culpa de esta situación, ¿quién la tiene en el fondo? Bueno, claro, por supuesto son años de podredumbre, pero tiene que haber responsables. Pues mira, Pepe, yo creo que los responsables en alguna medida lo somos todos, porque todos sospechábamos que existía este problema y no estábamos haciendo suficiente al respecto. Ahora, sí hay que decir que siendo responsables todos, medios de comunicación, ciudadanos, etcétera, el responsable mayor es la autoridad, porque la autoridad es quien paga estos sueldos y quien nos debe de estar informando del buen uso del recurso que nosotros proveemos a través de la hacienda pública. Y en ese sentido, pues hay una muy especial responsabilidad de los anteriores secretarios de Educación, y diría yo también, Pepe, una gran responsabilidad de los gobernadores, que han sido realmente agentes muy desordenados y en muchos casos muy corruptos, que han desviado dinero que debía ir a la educación a fines políticos, electorales, de control territorial del magisterio, de prebendas para las cúpulas sindicales. Ahí tienes el caso de gobernadores como el de Oaxaca, pues que son rehenes de las cúpulas sindicales. Les entregaron tanto, Pepe, que ya ahora se los están devorando a ellos. Ya es lo único que les falta a la sección 22 de comercio, es al gobernador. Entonces, pero ¿cómo exigirles cuentas a los gobernadores cuando corresponde a los congresos de sus estados hacerlo? Y tú sabes muy bien que son congresos prácticamente a modo de los gobernadores. Pues sí, Pepe, pero yo espero, por ejemplo, que esta conversación que estamos teniendo nos estén escuchando ciudadanos de toda la República que estén indignados, y la información del censo está estado por estado, entonces ellos pueden ver cuántos comisionados hay en cada estado, cuántos aviadores hay en cada estado, cuántas de estas personas ubicadas en otros centros de trabajo hay en cada estado, y entonces que los diarios locales, que la ciudadanía local le exija al gobernador, le exija al Congreso, le exija a los entes de auditoría, pues que corrijan este problema. Ahora, no hay que olvidar, Pepe, que como parte de la reforma del tercero constitucional se va a centralizar el pago de nómina magisterial a partir de enero del 2015. Entonces, ahora va a ser la Federación la que va a tener
como responsabilidad pagar a todos estos maestros, por lo menos de la nómina federal, y en ese sentido yo creo que aquí hay un plazo fatal, digamos, en donde nos tiene que cumplir la autoridad, que es el 1 de enero del año 2015, tiene que estar limpiada la casa, y que nos demuestren cuánto dinero se está liberando y que ese dinero se va a ir pues para baños, para computadoras, para internet, para becas, para capacitación de maestros. Un punto muy importante, Pepe, que quisiera también añadir, pareciera que esto es un ataque a los maestros. No, esto es un ataque a las cúpulas sindicales que han vivido de los maestros, no les han representado adecuadamente, porque yo creo que la gran mayoría de los maestros no se sienten representados por sus cúpulas sindicales, ni les da orgullo pertenecer a esos sindicatos. Lo que pasa es que no les queda de otra porque es una cuestión de ley, pero los maestros deben ser los más indignados con estas cifras, Pepe, porque 300,000 personas que están ganando como si fueran maestros, y seguramente son los que mejor ganan, Pepe, ya lo sabremos con el tiempo, le están quitando sueldo, le están quitando prestaciones, le están quitando capacitación a los maestros que sí se rompen el alma tratando de enseñar a los niños en circunstancias difíciles. Pues los primeros en reclamar que esto se limpie deberían de ser los maestros de México para dignificar su profesión, que merece ser dignificada, Pepe. Lo que pasa es que ha sido prostituida por las cúpulas sindicales y por burocracias que han permitido que esto se vuelva un juego político en lugar de un juego educativo. Pues Claudio, te agradecemos mucho que nos hayas permitido conocer este punto de vista, a ayudarnos a analizar este desplegado que de por sí es escandaloso. Pues queríamos transparencia, Claudio, y ahora nos aguantamos, ¿no? No, pues ahora no nada más nos aguantamos, Pepe, hay que entrarle. Yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, que les indigne esto, a votar en finalabuso.org, así todo seguido, finalabuso.org. Ya van más de 230,000 votos, pero tenemos que lograr decenas de miles más o cientos de miles más, Pepe, para presionar a las autoridades, como decía yo, no nada más para que se revelen las cosas, para que se resuelvan. www.finalabuso.org. Ahí es donde podemos expresar nuestra indignación por esto que es más que evidente, revelado por este primer censo. Primer censo, es increíble, de los maestros, este censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. Claudio X González, muchas gracias. Pepe, muchas gracias a ti. Gracias, buenas noches. Presidente de la organización Mexicanos Primero. Duro, ¿eh? Este sí es un tema de agenda importante. Vámonos a una pausa, ¿o no le parece? ¿Por qué no da su opinión? ¿Por qué no vota? ¿Por qué no expresa su indignación? Ciertamente, www.finalabuso, tal cual, finalabuso.org. Vamos a una pausa, regresamos con más. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Como dice el presidente Peña Nieto, lo prometo y lo cumplo. Le dijimos aquí hace un ratito que íbamos a tener oportunidad de conversar unos minutos con el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Edgar Amador. Bueno, aquí está el cumplimiento. Está en la línea Edgar Amador, a quien agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista. Edgar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a tus órdenes. Al contrario, Edgar, el tema es evidentemente este dinero, estos 489 millones de pesos reportados por la Secretaría de la Función Pública, como que no aparecen, como que se esfumaron, dice el gobierno de la ciudad para el cual tú trabajas, que se va a pagar eso y ahora están pidiendo plazos, abonos chiquitos para pagar poquito. Mira, sí, de hecho, a ver, si quieres para precisar, el sentido del requerimiento de la función pública es reintegrar recursos que no debieron de haberse pagado en los conceptos que fueron pagados, ¿no? Lo que la función pública es, durante la construcción de la línea 12 se pagaron unos conceptos que no debieron de ser pagados con los fondos federales en cuestión. No quiere decir que el dinero se lo robaron, vamos. No, ahí están las obras, ahí están los conceptos, ahí está la estructura, digamos que lo que se pagó, se facturó y todo está en su lugar. Lo que el sentido de la observación de la función pública es que no se debieron haber utilizado esos recursos para pagar esos conceptos, y por lo tanto, como no fue debido, se tiene que reintegrar, ¿no? Esa es la primera parte de la cuestión. Creo que vale la pena precisar
precisar el asunto. Te hago la pregunta con toda intención porque, Edgar, porque se ha señalado con insistencia que, claro, Marcelo Ebrard seguro se los robó. No, ese es el sentido del pronunciamiento de la función pública. La función pública lo que está diciendo es que no se debieron de haber pagado esos conceptos con ese tipo de fondo. No, me refiero a que no fue la función pública, le dijo tal barbaridad, no. Esto lo dice la opinión publicada, alguna opinión incluso malintencionada y perversa. Claro, sí, no, nada más para precisar, técnicamente, digamos, lo que la función pública claro. fue eso, digamos, lo demás escapa a nuestro control. Entonces la función pública nos dice, como no debiste de haber usado esos recursos para pagar esos conceptos, tienes que reintegrarlos, ¿no? Y ahí es donde entramos en la mecánica de, pues, como en su caso, si lo tenemos que devolver, la función pública nos dice lo tenemos que reintegrar, pues nuestra obligación, pues así con todo la complicación que esto representa, pues es cuidar la hacienda pública de esta ciudad, cuidar los recursos de todos los capitalinos. En la Asamblea Legislativa en diciembre no se contemplaron en el presupuesto recursos para esta eventualidad. En otras palabras, no tenemos presupuesto para pagarlos. Entonces nos presenta ya de entrada una complicación. Si no tenemos presupuesto autorizado para pagarla, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos, en su caso, que readecuar el presupuesto. Entonces, 486 millones de un presupuesto superior a los 167,000 pesos no representa mucho, pero no representa una cantidad, digamos, que vaya a quebrar a la ciudad, pero sí representa una afectación importante, ¿no? Digamos, para ponértelo en perspectiva, es la cuarta parte de lo que gasta la Secretaría de Gobierno, que es una secretaría crítica para la vida de la Ciudad de México. O sea, sí es un monto que nos va a doler en caso que tengamos que integrarlo, ¿no? Tienen que apretar el cinturón duro para jalar de aquí, de acá, de allá y juntar esta lana y poderla reintegrar. De ahí va a salir el dinero de recortes. ¿Tiene que recibir autorización específica de la Asamblea Legislativa para llevar a cabo esta operación de recortes? No en este caso el monto como porcentaje del presupuesto es menor al que requiere pasar por asamblea. Es una adecuación administrativa, pero pues hay ciertos rubros que no podemos tocar programas sociales, claramente eso está fuera de toda discusión. No podemos tocar a organismos autónomos, no podemos tocar a educación, a transporte, o sea, rubros críticos para el servicio de la ciudadanía no pueden ser tocados. Entonces tenemos que hacer el ajuste, pues, en gasto operativo, ¿no? En gasto operativo, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, pues digo, todo hogar capitalino sabe que, pues, de repente le sale un imprevisto para el cual no tiene recursos, pues tiene que andar buscando ahí de dónde saca, quebrando cochinitos por aquí por allá, o es decir, mi vida, ¿sabes qué? Pues íbamos a irnos a Cuernavaca, pues ahora ya no. Entonces, en esa situación tenemos que sentarnos, la mecánica, sentarnos con la función pública, sentarnos con la Secretaría de Hacienda en su caso, y ver cuál es la mecánica en caso de que tengamos que llevarlo a cabo. Nuestra función, pues, es buscar que la afectación sea mínima, y pues a eso nos vamos a abocar, ¿no? Es una afectación, te digo, si no va a quebrantar las finanzas, pues sí es bastante complicada de operar, porque hay rubros que no se pueden tocar, ¿no? Entonces, ya como parte de los rubros que sí podemos tocar, sí es un monto significativo, la verdad. Pues te agradezco, Amador, te agradezco mucho, Edgar Amador, que nos hayas permitido esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula para explicar, bueno, sí van a pagar, buscarán un acuerdo para hacerlo, digamos, a plazos, pero sí se va a reintegrar y habrá recortes en la parte operativa, en la operación, pues, del gobierno de la ciudad, para poder cumplir este compromiso que surgió y es innegable e inevitable. Sí, digamos, evitaremos que la afectación sea mínima. Digo, yo, de ser posible, si pudiéramos no pagaríamos, pero pues la sentencia de la función pública está muy clara, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Muy buenas noches. Al contrario, gracias, Pepe. Hasta luego, saludos. Es el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Edgar Amador. Enseguida, Rafael Cardona, vamos a hablar del efecto cucaracha, esto que surge a partir del apoyo federal al gobierno del Estado de México para evitar que cunda el crimen en municipios críticos como Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco, Los Reyes, La Paz, a donde al parecer se han ido a refugiar
delincuentes procedentes de estados donde se está aplicando con toda rigor, me refiero específicamente a Michoacán, se está aplicando con todo rigor una estrategia para combate al crimen. Se da un golpe a Michoacán y salen corriendo las cucarachas pues a lo que les queda enfrente, y por ello están temblando en este momento, o deberían estar temblando, los gobernadores de Querétaro, de Hidalgo, del Estado de México, como ya lo vimos. Él sí no se aguantó y lo dijo públicamente Erubiel Ávila. Hay un problema muy grave, tenemos que entrarle, tenemos que aceptar el apoyo de la Federación, no somos capaces por nosotros mismos, de enfrentar este tema. Hay peligro también en el estado de Guerrero, donde también está yendo mucha gente de Michoacán. En fin, vamos a hablar de esto y mucho más con Rafael Cardona, si nos permite, después de una breve pausa. Radio Fórmula, todas las voces. Agradezco al ingeniero Carlos Murrieta, director operativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos. Le agradezco mucho que nos permita esta conversación. Él tiene un anuncio importante que quiere compartir con ustedes y por supuesto somos el conducto. Carlos, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches a ti y a todo tu apreciable auditorio. Al contrario, están convocando ustedes al llamado Foro Pemex 2014 en el Centro Banamex. ¿De qué se trata? Así es, mira, es el Expoforo Pemex y básicamente se trata de establecer un diálogo acerca de los retos de la reforma energética, cuál es la visión de Pemex ante todo esto y qué es lo que estamos haciendo y cuál es el enfoque que vamos a tomar. Es básicamente dar a conocer que Pemex ya está en transformación, entendemos y respetamos los tiempos que se vayan dando con la reforma, pero nosotros ya nos estamos transformando. Y que quede de alguna manera muy clara para todos ahora sí que todos los interesados en Pemex, todos los ciudadanos, que Pemex es y seguirá siendo un jugador muy relevante, si no es que el más relevante en la industria petrolera, participando con una orientación total a mercado, total a nuestros clientes. Y esa es la invitación a que participen todos, es un evento abierto, sin costo, con la participación de más de 280 proveedores que están apoyando con nosotros, stands que tienen ahí, tenemos mesas de trabajo, plenarias, ahora sí que toda una orientación para que todo el mundo conozca el Pemex que estamos construyendo, el Pemex que obedece ahora sí que a todas las líneas que nos han venido dando con lo que es la reforma energética. ¿Va a haber stand de oceanografía? Son básicamente los stands de todos los que son nuestros colaboradores que han cumplido con nosotros en tiempo y forma en nuestra relación. Ahora bien, ha dicho el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que para 2015 Pemex va a ser una empresa más. Es decir, está diciendo que Pemex se tiene que actualizar, ponerse las pilas y salir a competir como una empresa sana. Así es, y básicamente, inclusive el cómo describimos nuestra estrategia, Pepe, es totalmente distinta. Ahora vamos tras mercados, vamos a hacer lo correcto para poder defenderlos, para poder competir en ellos, y orientar todas nuestras acciones y actividades a ello. Es por eso que creo que es muy importante, va a ser un parteaguas en de alguna manera en cómo nos ven, el que puedan asistir a este evento y vean todos los mensajes que tenemos relacionados al Pemex, con una visión como empresa productiva del Estado que vamos a hacer hacia adelante, con un enfoque total a rentabilidad, a nuestros clientes, a los mercados que nos interesan. Sí, tiene que ser una reforma de raíz, una reforma a fondo, y no es una actitud política, es una necesidad constitucional. Hay una reforma, habrá las leyes reglamentarias llamadas secundarias en esta materia, y Pemex tiene que ir a fondo. Mi pregunta es, con tantos vicios ocultos durante tantos años, 75 años de fundación de la empresa, caray, ¿tiene remedio Pemex administrativamente hablando? Estamos convencidos de ellos, Pepe, es parte de lo que queremos mostrar, exactamente, todo lo que estamos haciendo en cuestiones de recursos humanos, de prioridades, de cómo estamos cambiando el modelo administrativo, cómo nos estamos enfocando a una gestión por procesos, cómo estamos rompiendo internamente inclusive silos que podemos tener en algunas áreas. Tenemos dos opciones, o no hacer nada, y entonces es una pérdida enorme para todo, no solamente Pemex, sino para México, o transformarnos, entrarle de frente y tomar el toro por los cuernos. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que queremos comunicar. Mucha gente ha preguntado, con tantas reformas, Carlos Murrieta, ¿llegaremos a ver pronto
en las esquinas gasolinerías o gasolineras de otras empresas petroleras internacionales compitiendo con petróleos mexicanos? Yo creo que en algún momento seguramente estarán estas otras empresas compitiendo con nosotros y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer la mejor alternativa para los usuarios en general, que vean un mejor servicio, que vean muy buena calidad de nuestros productos, que se sientan más integrados y más cómodos por nuestro servicio. Esa es precisamente la meta. No le tenemos miedo a la competencia, vamos a ir por ella y la vamos a hacer de la mejor manera. Eso es parte de lo que queremos comunicar, Pepe, lo importante de este evento para nosotros. Y por eso la invitación a todo tu auditorio a que nos acompañen en el Centro Banamex en la Ciudad de México del 22, 23 y 24 de abril. Es bien importante que todos sepamos qué es lo que se va a manejar y es algo que estamos planteando con un enfoque integral. Por ejemplo, tenemos pabellones educativos, pabellones tecnológicos, queremos mostrar el Pemex que hemos venido construyendo y hacia dónde vamos, y esa creo que es la parte importante y es donde muchas de esas dudas que tú mencionas y que seguramente tenemos o tienen varios se van a estar disipando. Pues te agradezco, Carlos Murrieta, la oportunidad de esta conversación, de esta entrevista, ingeniero, en tu calidad de director operativo ahí en Petróleos Mexicanos. Al contrario, muchísimas gracias, esperamos contar con la asistencia de cualquier ciudadano, la entrada es sin costo y estaremos dándole mayor difusión. Centro Banamex, Foro Pemex 2014, ¿me repite las fechas? 22, 23 y 24 de abril. Y con una orientación a que puedan participar empresas, ingenieros, hay cuestiones educativas y la parte tecnológica también. Van a ver el Pemex de una manera integral, de una manera completa. Esa es la invitación que estamos haciendo. Y habrá muchas preguntas de la prensa, por supuesto. Te agradezco mucho. Estoy seguro. Muchísimas gracias, Pepe. Buenas noches. Hasta luego. El ingeniero Carlos Murrieta, director operativo de Petróleos Mexicanos. Hagamos una pausa. ¿Ya está Rafael? ¿Sí? Vamos con Rafael después de unos anuncios. Cardona, directamente al cristalazo. El tema es el efecto cucaracha. Lo que está pasando en Michoacán tiene ya repercusiones inevitables en los estados colindantes. Estamos hablando del Distrito Federal, que a pesar de decir que está blindado, bueno, pues está tan blindado como un queso gruyère. Está el estado de Querétaro, ya lo decíamos, el de Puebla, resulta afectado, el de Hidalgo, el de Guerrero, es decir, los gobernantes de estos territorios que hemos mencionado, pues deberían, si no están temblando, deberían ponerse a hacerlo, ¿no? Porque hablar de blindajes a estas alturas es una quimera, pero hablar de la presencia delincuencial en estas zonas que sale huyendo después del golpe que ha dado, o de los golpes que está dando y dará el gobierno federal contra el crimen organizado en Michoacán, bueno, pues no es, hay que esperarlos, hay que tener con qué recibirlos, con qué quererlos, una vez que lleguen estas cucarachas que salen huyendo. Rafael, se da tu mejor opinión, claro. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a usted, muchas gracias por acompañarnos, a pesar de todo, de la lluvia, del tránsito y del calor. ¿Qué días, no? Bueno, pero mira, Pepe, yo no estoy muy seguro de que la explicación de lo que está ocurriendo sea exclusivamente la migración de los delincuentes acosados en una región que se van a otra donde aparentemente tendrían mejores condiciones de seguridad para su operación. Si analizamos un poco, Pepe, yo quisiera hacer un paralelo, porque hemos visto el desplazamiento en una sola semana de 2 gobernadores. Mira, el gobernador del Estado de México fue desplazado por el gobierno federal. Evidentemente, el señor gobernador Erubiel Ávila, que cree que se puede gobernar con anuncios de televisión, pues dirá que no fue desplazado, que simplemente solicitó una colaboración. Auxilio. Pues cuando tú pides auxilio es porque una de dos, o no puedes solo o te estás ahogando. Nadie pide ayuda cuando es autosuficiente. Nadie pide ayuda cuando no tiene problemas, y nadie tiene problemas cuando sabe resolver los problemas que tiene. Entonces el gobierno federal nalgueó en público al señor Erubiel. Eso es lo que pasó. Le dieron una cueriza, porque el anuncio de esta colaboración no se hace por parte de quien la pide, sino por parte de quien la da y la garantiza. Y al señor lo llevan a gobernación, lo sacan de su estado, lo sacan de Toluca, lo ponen allí, y el señor Osorio Chong es el que tiene que dar la cara.
el señor Rubiel Ávila fue desplazado. El señor Graco Ramírez también fue desplazado. Nada más que fue desplazado por la sociedad civil, si no de todo el estado de Morelos, por lo menos de la capital morelense. ¿Qué tenía que ver esto con las cucarachas? Yo diría tiene que ver poco, porque estos fenómenos del Estado de México y de la falta de gobierno eficaz en el estado de Morelos son realidades políticas que están vigentes, presentes y crecientes antes de que el gobierno federal tomara el control de Michoacán. Control que por otra parte no es nuevo, control que lleva más de 7 años de manera infructuosa. Desde que Felipe Calderón decidió lo que decidió hasta la fecha, cuando el gobierno actual buscó la fórmula de un comisionado, cuya comisión no sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar, ya los problemas en el Estado de México y en Morelos ya estaban presentes y vigentes. No nos olvidemos que en Morelos ya hubo un gobernador forzado a la dimisión por algo que empezó exactamente igual que como le empezó a Graco lo que ayer todos vimos en Cuernavaca. Con una diferencia: en tiempo de Jorge Carrillo Olea, el señor Graco Ramírez era el que iba hasta el frente de las manifestaciones. Hoy es el que ve pasar las manifestaciones y les da la espalda. Y cuando ya pasó todo dice, les quiero ofrecer una disculpa. La gente no quiere disculpas, la gente quiere seguridad en el estado de Morelos. Y después, bueno, ya tiene la posibilidad de que Renato Sales vaya y se firme, ¿qué crees, Pepe? Un convenio para inhibir la comisión del secuestro. Pues mejor hagan 2 convenios para que sea más eficaz, ¿no? Si la comisión de los secuestros se resuelve firmando convenios, pues ¿por qué no firmamos un convenio por minuto? Entonces ya se arregló el problema, ¿no? Si los problemas de violencia se resuelven con un comisionado, pongamos 2 comisionados. Entonces lo que estamos viendo, Pepe, es que hay regiones del país donde la violencia es endémica. Y en el caso del Estado de México, el asunto es muy sencillo. Una conurbación de las dimensiones monstruosas que tienen los 30 municipios que están pegados a la capital del país y que se han ido desparramando y que han formado le han dado realidad a aquella vieja y horrible profecía de Edmundo Flores de que pronto viviríamos ya no en México, en la Ciudad de México, sino en Mexcuepuetopa. Pues ya es cierto, ya vivimos en Mexcuepuetopa, que es México, Cuernavaca, Toluca y Pachuca, y después será Mexcuepuetopapue, porque se nos va a pegar Puebla también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Independientemente de los fenómenos económicos y de injusticia, todos los rollos que le han dado para la justificación de la violencia y el delito, lo que pasa es que la mala distribución de la población en el territorio ha creado este mega monstruo, esta teratópolis en la que vivimos, en donde no hay forma, no hay escudo centro que resista lo que viene. Y no quiero ser el pesimista ni el agorero de las malas cosas, pero hoy es el 2 de abril. Hay que recordar siempre la batalla del 2 de abril, que fue cuando Porfirio Díaz echó a los franceses, ¿no?, de Puebla. Bueno, hoy es el 2 de abril. De aquí al próximo 2 de abril, si es que tenemos otro 2 de abril, que sería muy lindo tener otro 2 de abril, bueno, si lo tenemos, Pepe, vamos a ver en un año si crece o no crece la violencia en la Ciudad de México. Ese sería el reto para todos, porque a la manera como se están haciendo las cosas, las cucarachas no tienen que migrar, las cucarachas viven en todo México. Te agradezco mucho. Gracias. El comentario, la información, el análisis. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona. Vámonos a una pausa. Regresamos con el ingeniero Javier Matuk, 10.com. Vamos a hablar de la tecnología y de todas estas cuestiones que sé a usted le interesan mucho. Vamos con el ingeniero Javier Matuk. Vamos a hablar de este mundo estratosférico
cibernético y en fin, que ahí está, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, ver, oír, pero ahí está presente y nos acompaña todo el tiempo. Y además es noticia porque se genera información por sí mismo, vamos. Está el tema del Twitter que ahorita vamos a comentar, que ciertas medidas que pretende, por ejemplo, el gobierno de México. Es correcto. Para frenar el uso o el abuso del Twitter, sobre todo en casos que involucren temas de seguridad nacional. Todo este tipo de asuntos que vale la pena bucear en busca de un buen análisis. Pero bueno, primero Google. La semana pasada, Pepe, por aquí comentamos esta noticia que salió en un diario en donde se decía que Google quería entrar a la Bolsa Mexicana de Valores. A cotizar en México, sí, ciertamente. Hace 8 días lo platicábamos. Contactamos directamente, por supuesto, a la gente en Google para irse a la fuente de la información y nos comentó por ahí Ricardo Zamora, quien es el director de comunicaciones, que la postura oficial de momento Google Inc., o sea, Google Estados Unidos, no tiene planes para enlistarse en la Bolsa Mexicana de Valores y no ha tomado ninguna acción para hacerlo. ¿Quién sabe dónde salió esa información? Fue una volada. ¿A alguien se le ocurrió? Bueno, lo comentamos aquí. Pero finalmente la respuesta oficial es no hay planes. Bueno, por aclararlo, aclararlo. Ya veremos después. Y por otro lado, Pepe, está el asunto de esta persona. Están sonando tus gadgets. Ya, y también los tuyos. Pero cuando entras a una iglesia, o a un cine, te obligan, a una conferencia, te dicen, apague usted su celular, licenciado. Claro, lo cual voy a hacer en este instante. Pero hay otro tema, Pepe, que está recientemente en muchos lugares. Gabriel Montiel es el nombre de una persona muy famosa en internet. Wherever Tomorrow es el nombre que está pasando por una crisis. Él es un joven, tiene 24 años. Hace 4 años se le ocurrió, aparentemente a él, hacer esta idea del Wherever Tomorrow, que son videos, yo he visto un par nada más, son videos con temas, digamos, cotidianos, principalmente para jóvenes. Tiene 8 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Y tú puedes subir un video a YouTube sin ningún problema, y luego puedes subir 5 videos y 20 videos, y eso hace lo que se conoce como un canal de YouTube, el símil a un canal de tele, porque vas a ver más o menos el mismo contenido. Todo está muy bien. Nos comentan que es el único que ha logrado 1,000 millones de reproducciones en esta plataforma. Todo esto en México, por supuesto, y de repente, de un día para otro, no hay videos. Hace más o menos unos 15 días que no está al aire. Exactamente. Ahora lo explica en un video, Sí, de hecho lo explica, y él usa una cuenta en Twitter, y ahí estuvo tuiteando hace algunos días. Uno dice: siempre ha sido un placer para mí subir videos y no lo dejaré de hacer. Tal vez en Facebook o alguna página que haga sería la opción. Aquí lo interesante es que hay un escenario muy simple. Hay dos personas, A y B. En este caso, Wherever Tomorrow puede ser el sujeto A, y el sujeto B es quien se acerca a él por alguna razón y se juntan, firman un contrato, estoy suponiendo, para que la persona B se encargue de comercializar, administrar, monetizar o ganar dinero por el trabajo. Supongo que ha ganado un buen dinero. Suponemos que sí. También, digamos, la otra persona, que es de nombre Javier Talán, una persona que se conoce por ahí en el medio. Ellos firman aparentemente un contrato, un convenio, pues como siempre puede pasar, algo no funcionó, deciden romper esta relación. Pero aquí el asunto, Pepe, es que mucha gente dice: estos de YouTube, ¿cómo son? Le bajaron los videos a Wherever Tomorrow. Lo censuraron. No hay tal. Absolutamente no. En YouTube hay decenas, cientos de canales, y es un poquito como decir, a ver, una empresa que cotiza en la bolsa de valores y quiebra, ¿no? La bolsa de valores no tiene la culpa, finalmente es un vehículo para hacer ese intercambio. Algo más o menos semejante, con sus diferencias, sería la plataforma que conocemos como YouTube. Tuvo un problema de carácter privado, comercial, de contractual, con quien le monetizaba, le comercializaba y administraba el espacio de YouTube, del cual él hacía uso. Claro. Con toda libertad, como cualquiera. Por supuesto. Pero le iba muy bien por la cantidad de visitas, 1,000 millones, en fin. Es correcto, 8 millones de suscriptores a sus videos. Fíjate, me están mandando un video que no voy a reproducir porque, bueno, pues viene redactado o viene expresado en el lenguaje que acostumbra Wherever Tomorrow. ¿El buen Gabriel? Sí, el buen Gabriel. No apto para estos... No, vamos, es que todavía somos muy acartonados en los medios de comunicación y no nos podemos poner a decir las cosas como las expresan ellos con toda libertad. No creo que sea el momento.
ni el conducto, tampoco se trata de lo mismo. Además dura 16 minutos, pero el video donde él explica lo que ha venido sucediendo, que dura, insisto, 16 minutos, ha recibido ya ¿cuántas visitas? Yo me quedé en 4.5 millones, no sé en qué. Algo así como 5 millones de visitas. 5 millones de visitas en casi una semana. 5 millones, así es. Donde él está explicando qué es lo que ha pasado y por qué no ha estado, digamos, entre comillas, al aire. Sí, curiosamente explica, pero no explica, porque finalmente yo lo contacté de forma directa a través de Twitter, y le dije, oye Gabriel, vamos a platicar del asunto, y me dijo, no, ¿sabes qué? Ahorita no. Y yo intuyo que está seguramente con abogados, asesorándose para llegar a un acuerdo o un desacuerdo con su representante. Pero qué bueno que lo explique, porque seguramente la primera lectura es censura. Pero censura porque es una forma muy libre de expresarse. Claro. No es una forma cartonada ni la que tú y yo utilizamos comúnmente. Claro. Sino es una forma que usan los chavos, los jóvenes. Por supuesto. Más aterrizada con la realidad del mundo y de la realidad que ellos viven. Totalmente de acuerdo. Y aquí lo importante, yo creo para la gente, para los siguientes Whatever Tomorrow, que espero que haya muchos. Que surjan. Claro, YouTube no tiene nada que ver. Ellos no censuran el contenido que tú puedas subir. Tú subes lo que tú quieras y lo puedes monetizar o no, si le pones anuncios o no, y tú puedes asociarte con un tercero o no. Eso es enteramente tu decisión. Y en este caso, bueno, ya veremos qué pasa, qué sucede, qué información hay. YouTube en todo caso te pone ciertas restricciones para el uso de material ofensivo. Claro. Pornográfico, por supuesto, etcétera. Sí, eso siempre. Sí, pues todo lo que es pornografía no se puede subir, todo lo que tiene que ver con contenido erótico y todo esto. Pero son reglas de juego que aceptas o rechazas y punto. Claro, totalmente. Por eso YouTube se considera un sitio entrecomillado familiar. O sea, tú puedes verlo con toda libertad. Y cuando hay algún contenido un poquitito subido de tono, te preguntan, oye, esto que vas a ver lo recomendamos para mayores de 18 años. Sí. Por favor, regístrate o abre tu cuenta y te dejamos entrar. Y si te molesta, dínoslo. Claro, por supuesto. Tú puedes reportar cualquier video que consideres no apropiado. Y en general hay mucha gente, por ahí hace mucho estuve en una plática con la gente de YouTube, nos decían cómo precisamente discriminan que sí y que no. Es muy complejo, porque ahí sí están, digamos, metiéndose en otros temas que se puede publicar y que no, pero básicamente contenido sexual explícito no se puede, y todo ese tipo de situaciones más delicadas. De ahí en fuera tú puedes hablar como tú quieras, saber quién te ve, ¿no? Por supuesto, y todo el contenido que tú quieras subir, ahí está libre. Ahora, respecto al tema con el que iniciamos el análisis en esta ocasión, Javier Matuk, el tema de la red social Twitter. El gobierno federal está a punto de tomar decisiones relevantes en torno al abuso que pueda cometerse a criterio del gobierno, y eso ya suena de un lado, nada más de un lado. Esta censura, sí. Para decir, no, estos tweets no pueden salir, sí. Te los voy a censurar. No he leído a fondo, pero te pregunto, tú que estás metido en el tema. Sería muy complejo, Pepe, técnicamente hablando, tratar de censurar ciertos tweets o a ciertos tuiteros, porque eso tendría que hacerlo la compañía directamente. Es decir, Twitter Inc., una compañía norteamericana que está basada allá en Estados Unidos, y es como si yo le digo, ¿sabes qué, Twitter? Por favor, los tweets de José Cárdenas 1, que es tu usuario de Twitter, que no salgan. Tú imagínate la cantidad de peticiones que no podía tener Twitter, no nada más de México, por supuesto, sino de muchos países donde hemos visto que Twitter ha sido un ingrediente importante en algunos movimientos. Para hacer esto hay que leerlo un poquito más a fondo, pero yo creo que es en Twitter, como hemos visto en otros lugares, o tienes acceso o no tienes acceso. Es decir, técnicamente hablando. Tratar de limitar el uso de Twitter de un simple usuario, tendrías que hablar directamente con, en este caso, la empresa. Y hasta ya donde entiendo, te digo, es muy superficial mi lectura todavía, se prevé que para evitar temas que puedan eventualmente afectar la seguridad nacional, con ese argumento gigante, el gobierno se siente en la posibilidad de eventualmente decirle a tal o cual tuitero, o es decir, tratar de bloquear esos tweets. Claro, pero se va eso la verdad, insisto, a reserva de profundizarlo, huele mal, huele muy mal, tiene tufo. Además de que huele mal, sería técnicamente muy complejo, porque es como si te digo, oye Pepe, es que tu teléfono no puedes usarlo para hablar de ciertos temas, ¿no? Pues entonces, vamos a comprometernos con la audiencia, y lo que prometemos lo cumplimos. Totalmente. Como dice, ya sabes quién, el clásico. Claro. Y vamos a... Sí, Peña Nieto, hombre, no te me quedes viendo. Y lo platicamos de hoy en noche. Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Gracias a usted por su atención, su confianza y lo demás.
Lo esperamos mañana, 6 de la tarde. Todas las noticias, todas las voces. Adiós.